Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas que nos van a ver y escuchar en esta entrevista. Yo soy Mónica Meneses. Hoy tenemos una invitada muy especial, una joven, bastante jovencita en realidad, pero con gran conocimiento. Y es que quiero presentarles a Dey Villalobos. Dey, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Mónica. Qué gusto, qué gusto. Sos de acá, ¿verdad? De Costa Rica. Sí, soy costarricense, vivo en Palmares, en Occidente. Palmares, mira, bueno, ahí nomasito, ¿verdad? Sí, hay un brinquito. Exactamente, exactamente. Y vamos a conversar un ratito acerca de un tema muy interesante que a lo personal me llama muchísimo la atención su título. Y es que el título es Torturas de conversión. Torturas de conversión. Cuando escuchamos la palabra a lo personal, tortura, ya nuestro cerebro se va un poquito más allá. Pero bueno, yo quiero que Day primero me diga quién es Day Villalobos y por qué este tema torturas de conversión. Ok, bueno, me llamo Dey, valga la redundancia, y soy fundadora y coordinadora general de la iniciativa juvenil Soñemos por Crecer, en que trabajamos para prevenir, detectar y erradicar toda forma de violencia por medio de la educación y de la cultura. Si bien yo he estado trabajando en esta iniciativa desde el año 2021, cuando tenía como 18 años, hasta en la actualidad hemos estado haciendo proyectos más grandes que se relacionan con lo que es la violencia espiritual, el capacitismo y otros temas que son poco hablados en Costa Rica, así que queremos darle prioridad. Tristemente soy sobreviviente, bueno, feliz sobreviviente, pero tristemente sufrí torturas de convicción desde los 16 hasta los 20 años. Y una vez que salgo y me doy cuenta de todo lo que estaba pasando dentro de este grupo coercitivo, empiezo a investigar sobre el tema y me doy cuenta que Costa Rica no solo está pasándome a mí, sino que le pasaba a muchas personas dentro de mi congregación y fuera de mi congregación. Tristemente en Costa Rica no hay una legislación que las prohíba ni que las ilegalice, mucho menos que las penalice de forma directa. Entonces empecé a hacer esta investigación, escribimos un libro llamado Las edades dentro y fuera del closet, en que hablamos sobre violencia espiritual y qué es ser parte de la comunidad LGBTIQA+, para que las personas que tengan un nuevo miembro o alguien que está saliendo del closet en una edad temprana o como una persona adulta mayor, tengan como las herramientas de qué significa ser LGBTIQA+, qué es la violencia espiritual, cómo prevenir toda forma de violencia, desmitificar algunos tabúes que puede haber en torno a ser queer. Y posteriormente empezamos a trabajar en la investigación para crear el documental que sale este 18 de noviembre en CCN Cinemas y también va a estar de acceso público y gratuito para cualquier persona que lo quiera ver. No, eso está genial. Ya este martes dices que se puede ver por CS Cinemas y por qué otro medio. Primero se va a publicar en CCN Cinemas, probablemente después vamos a hacer streaming en YouTube, probablemente los vamos por pesos en TikTok, en todo lado va a estar. Queremos esparcirlo en cualquier plataforma, entonces vamos a estar en eso, probablemente hasta la pulpería de la esquina si lo logramos. No, eso está muy bien. Y bueno, yo sé que muchos deben estarse preguntando, ok, torturas de conversión. ¿Por qué torturas de conversión? ¿Qué es una tortura de conversión? Ok, creo que para eso es importante entender que el término tortura está utilizado en un entorno legislativo. Esto quiere decir que si bien podemos entender una cosa a nivel cultural de lo que es tortura, va a variar en cada región, en cada país y según los convenios a los que estén adscritos los países. En el caso de Costa Rica, que está adscrita a bastantes de las declaraciones de derechos humanos que se han hecho, así como los convenios, tratados, etcétera, se entiende tortura como formas de castigo que agreden la integridad de la persona a nivel de lo que dice la ONU. Y a nivel penal, lo que describe se suele utilizar para hablar de procesos de violencia en que se pide que una persona confiese, sea un crimen o que delate a una persona con la que ha estado trabajando en el crimen. Por lo general, lo que busca es proteger a las personas que están siendo procesadas a nivel jurídico de vivir violencia policial en los procesos de interrogatorios, en los juicios o dentro de la cárcel o dentro del crimen organizado. Sin embargo, por las características que tiene el artículo, también puede entenderse como tortura toda forma de castigo físico o psicológico que lleve a una persona en este caso, o por no querer hacer lo que la normatividad dice. Como en este caso es no ser heterosexual o no ser trans. Cabe aclarar que no toda intervención que una persona vive para cambiar su orientación sexual o su identidad de género es tortura. Tiene que ser un proceso que agreda su integridad
física o psicológica de forma directa y casi siempre repetitiva. Y en Costa Rica aún nadie ha ganado un juicio por tortura de conversión, a pesar de que exista un artículo. Porque se espera. Ok, ¿han habido juicios sobre este tema? O al menos no que yo haya logrado compilar dentro de Soñemos con Crecer a nivel individual. Nadie se ha atrevido a decir, a mí me practicaron terapia o tortura de conversión. Muy bien, es decir, bueno, las personas que lo han vivido, pues tienen miedo de contarlo o expresarlo, ya que nunca se ha manifestado a nivel judicial para llevarlo a un caso penal. Y, ajá, ¿a qué le llamas estas torturas de conversión? ¿Quién las pone? ¿Quién las hace? ¿Dónde? Ok, es complejo, porque una tortura de conversión puede vivirla una persona en su casa por parte de sus padres, a como puede vivirla en una iglesia evangélica, católica, de testigos de Jehová, cualquier forma de espiritualidad, o en algún tipo de agrupación espiritual no tradicional, Wicca, puede vivirse en espacios laborales, en espacios culturales. Tristemente, la tortura puede pasar en cualquier lugar porque solo se necesita una figura de autoridad que decida que eres un error y que te puede cambiar o curar. También puede pasar a nivel médico. Han habido casos de personas a las que las hormonan, les hacen cirugías. Un ejemplo muy claro de violencia que tiene que ver con la identidad queer es una persona intersexual a la que que ejecuten cualquier tipo de cirugía de asignación de sexo sin su consentimiento en la infancia. Porque en la infancia no podemos consentir que nos mutilen. Entonces, estas formas de violencia, como hormonar a una persona adolescente para que se vea de X forma porque es intersexual, y yo decidí que tiene que verse como lo que espero que es un hombre o espero es una mujer, es una forma de tortura. Y así, sí. Por ejemplo, No, definitivamente. Docentes que sacan a sus estudiantes del aula todos los días para preguntarles si ya se curaron de su situación y oran por ellos, orientadores y psicólogas. Te voy a dar un ejemplo de lo que me vivir una tortura mayor, pero fue parte de los procesos de intervención. Yo viví violencia sexual a los 14 años, si no me equivoco, 14, 15, por parte de una pareja, que era otra mujer. Se lo comenté a la psicóloga del colegio y ella me dijo que ese era el castigo divino por mi lesbianismo. Ay, ese era el castigo divino por mi lesbianismo. Y entonces... Una psicóloga te contestó eso. Sí, exactamente. Y una está en la casa en una situación compleja por estar siendo una persona que es de forma diferente, dice que decide, porque yo no decidí que me gustaran las mujeres. Estás en una situación además complicada porque en el colegio me hacían bullying. Y todo eso se suma que cuando trato de pedir ayuda, mi psicóloga me dice que ese fue el castigo divino. Claramente, cuando a mí una persona llegó en una iglesia y me pegó contra el suelo para liberarme de demonios, yo no lo vi extraño, porque es una violencia sistemática que solo escala. Y su cúspide puede ser el homicidio o el suicidio, pero no significa que no hayamos vivido muchísima violencia durante años antes. Y no queremos seguir esperando que una persona se quite la vida para después decir, ay, es que el problema que tenemos es de salud mental, porque la salud mental es solo el piquito de un iceberg de violencia estructural que se le está echando encima a la persona, pero es el sistema el que la está obligando a tomar decisiones. Y eso es tristísimo. Qué impresionante los ejemplos que das. Bueno, más que ejemplos, son vivencias que te han pasado cuando hablas de la mutilación a muy temprana edad. Son temas que uno en Costa Rica piensa que no pasan, porque uno escucha la palabra tortura de conversión y mi mente va a otros países. Uno dice, no, en Costa Rica no ha sido fácil la lucha para defenderse, ser lesbiana, ser homosexual, no ha sido nada fácil la lucha. Bueno, en los últimos años, pues con los derechos y todo ha venido en mejora, más apoyo y aún así todavía se ve un poquito de discriminación en muchas áreas. Pero en nuestro país, según tu investigación, sí se da mucho todavía este tema. Totalmente. Y yo lo veo en especial cuando doy talleres sobre violencia espiritual, porque yo siempre tengo como el cargo de explique qué es un grupo coercitivo y yo fases de captación y ya les doy como todo el tour de cómo identificarlo. No falta la persona que levanta la mano y dice, es que mi mamá vende tal cosa, eso es un, parece que sí, es que tal cosa es un esquema piramidal, parece que sí. Y al final, sin falta, en todos los talleres que yo he dado, pequeños, grandes, presenciales, virtuales, una persona se acerca y me dice, viví eso. Se llama tortura. Es donde queda si usted quiere verlo a nivel jurídico, habría que estudiar el caso con las pruebas, las evidencias, pero como persona, ¿usted qué siente?
y siempre es un sí, porque además la tortura lleva a que la persona desarrolle un estrés postraumático. Entonces las personas que Por estamos supuesto. sobreviviendo a estas torturas, quedamos con ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño e incluso con daño cognitivo severo. Personas que han tenido que dejar los estudios, que dejar de trabajar, que no se pueden volver a relacionar o que del todo bloquean esa parte de su personalidad y se quedan dentro del grupo coercitivo. Y ese es el problema. Dentro de un grupo coercitivo, que en mi caso fue en una iglesia, lo vives y lo replicas. Entonces yo lo viví a los 16 por primera vez y fui parte de los encuentros en que yo sabía que se vivían ese tipo de agresiones durante 5 años. Y lo ¿Existe hacía. en Costa Rica algún grupo de ayuda que ahora que tú puedas decir, estoy viviendo esto, me pueden apoyar? No. Estamos intentando hacer un grupo de sobrevivientes a partir del documental y de los cineforos que vamos a hacer y invitar a todas las personas que nos escuchen a escribir las Soñamos con Crecer. Queremos juntarnos porque no tenemos nada. No tenemos protocolos, no tenemos datos, estadísticas, no tenemos nombres, no tenemos mapeo de zonas calientes, no tenemos ni a quién pedirle un abrazo. Porque yo, por ejemplo, fui al INAMU a intentar reportar mi caso porque fue en un encuentro de mujeres, fue por motivos de género. Llego al ENAMU, le explico a la abogada, en eso yo creo que ahorita no estaba, pero en ese momento estaba como la parte de asesoría legal. Le explico, es que yo viví tortura y me dijo, ¿tenés evidencias de los golpes? No. ¿Tenés evidencia de que te privaron de la comida, que te obligaron a hacer ayunos? No, es que hacen que parezca que es por tu voluntad. Entonces puedes intentar dominar, pero no por tortura, por agresión física, pero no por tortura. Y ahí es donde una queda en pero entonces, ¿qué hago? ¿Quién me asesora? ¿Quién me lo financia? Porque si yo quisiera montar un caso, tengo que pagar a una persona panelista que lo haga. Digo, penalista, una persona penalista. Penalista, sí, correcto. ¿Quién, Y es quién? ahí donde yo me basaba en la palabra tortura, o sea, en Costa Rica uno piensa en tortura en algo directamente físico. Sí. Y en mi caso fue físico, pero hay muchos casos en que no es físico. A mí me agarraron de ahí una mujer por cada extremidad, una la cabeza, una el cuello, me jalaron del pelo, me sostuvieron en el suelo. Y esto fue solo en el encuentro, ni te cuento el resto de años que yo pasé en esa iglesia. Además del monitoreo sexual, del monitoreo económico y todo eso antes de cumplir 18. Y aún así, si yo me presentara en este momento frente a un jurado, frente a una jueza, a decirle, esto me pasó y lo hizo fulana de tal, el problema es que no pueden enjuiciar, por ejemplo, a la pastora general por lo que hicieron las personas que sirvieron en el encuentro. Y yo no puedo identificar a 8 personas que me torturaron hace casi 7 años. Y eso es el verdadero meollo. No hay una ley que diga quién se tiene que hacer responsable de la persona torturada. Y por ende, se supone que no hay una ley para tortura, debe haber una ley restaurativa. Es decir, se tiene que indemnizar a la persona y darle un espacio para que sane, para que crezca, para que se reincorpore en la sociedad. Los años de terapia que yo he tenido que pagar por privado porque tuve que buscar un especialista, los años de tratamiento, yo desarrollé probablemente fibromialgia a partir del estrés. Actualmente tengo que tomar 2 acetaminofén en la mañana, 2 en la noche y ibuprofeno en la tarde para mantenerme. A veces no duermo del dolor y nadie me va a pagar eso. Y yo llevo años intentando buscar un diagnóstico y todavía no tengo mi cita para reumatología y todo eso tendría que haberlo dictado un juez en algún punto, que a mí me tenía que evaluar de forma integral cuáles habían sido las consecuencias. Yo tendría que haber tenido acceso a una información y una legislación que me dijera esto y esto se llama tortura. Yo no tendría que haber hecho toda una investigación del sistema penal, de los acuerdos internacionales, de qué es la Corte Interamericana, de cómo presentar una denuncia y qué merezco como víctima, porque eso lo tuvo que haber hecho el sistema jurídico costarricense gracias al sistema legislativo. Pero no hay quien lo haga. No hay quien nos Wow. pague. ¿Has llevado esto a sentarte con un abogado, una abogada, para ver si se podría llevar a un juicio, si se podría hacer algo con todos los derechos que estás mencionando? Bueno, en el momento que te sucedió, era menor de edad. Tenía 17. Y no, ¿Y si has ido donde un abogado? He intentado, yo he hablado en especial en espacios en que hemos hablado de violencias espirituales y cada persona penalista tiene una opinión diferente. Por ejemplo, Amanda Arroyo, que fue una de las chicas que Arroyo es su apellido. Creo que sí. Bueno, ella es experta en trato, muy buena penalista, increíble profesional,
Y preguntándole a ella sobre las características del caso, ella considera que no se puede hacer un juicio por tortura porque se suele asociar más a lo tema de tráfico de drogas, crimen organizado, torturas como a nivel jurídico. Sin embargo, otras colegas que son, sin embargo, ellos son de intrafamiliar, por eso te digo que hay que buscar a alguien penalista que monte un buen caso, que trabajan en lo intrafamiliar, dicen que sí se puede montar siempre que una esté dispuesta a apelar y apelar y apelar y apelar y revisar y subirlo hasta la Corte Interamericana para solicitar que más bien se hagan especificaciones y modificaciones a la ley. Hay otras personas que proponen que lo que se tiene que hacer es aceptar el proyecto de ley que actualmente está en la Asamblea Legislativa, que si no me equivoco va para la tercera ronda de debate el próximo año sobre terapias de conversión, que la verdad está muy incompleto y deja muchas cosas de lado y no restaurativas o punitivismo, y no deja claro los roles del resto de los aparatos del Estado, que se encarga del poder jurídico y de empezar a condenar, sepa Dios qué, pero condenar. Entonces es muy extraño porque habría que conseguir a alguien que se siente y diga, bueno, de ahí echamos el pleito. Lo peor que puede pasar es que nada pase, pero para eso hay que tener. Yo lo que me pongo a pensar es, ok, digamos que a nivel legal puedo llevar un juicio, pero ¿contra quién? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está quien autorizó que un miembro o un líder de una iglesia pueda llegar a tener esa autoridad sobre el cuerpo de una menor o un menor? Entonces, ¿hacia quién en juicio? ¿Tus padres estaban de acuerdo con esto? Fíjate que sí y no, porque yo no iba a un encuentro para ser torturada, yo iba a un encuentro para escuchar el Evangelio de Jesús. Se supone que yo iba a conocer a Cristo. De paso, me hicieron lo que a Cristo, pero eso fue como un extra, un poco se pasaron de la raya con el ejemplo. Entonces, mis padres autorizaron, mi mamá específicamente fue la que firmó mi permiso para ir al encuentro, porque además te cobran por ir y pagó. Pero ¿Era un nadie le dijo. encuentro normal cristiano o era un encuentro especial para ese tema? Era un encuentro normal de mujeres en que decidieron que yo era el caso especial, entonces se ciñeron conmigo. O sea, ellos ya sabían la información antes, suministrada por los familiares. No suministraba, es que mi familia no es evangélica, fue que una amiga me captó. Te voy a explicar un poco cómo funcionan los grupos coercitivos. Primero, identifican a una persona en una situación vulnerable, entonces la captan por medio del bombardeo de amor. Yo sí te quiero, tú eres mi mejor amiga, de hecho ella me dijo, tú eres mi mejor amiga, vamos a ser amigas por siempre, en la iglesia a mí me aman, son como mis papás, en mis casas tengo problemas, pero en la iglesia no, entonces uno va porque uno quiere cariño, ¿verdad? Papacho, lo que todo ser humano. Y dentro del grupo coercitivo, una vez que tienen el bombardeo de amor, te empiezan a ganar y empiezan a enseñarte, a adoctrinarte, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando ya te convencieron de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ellos te tratan increíblemente bien y el mundo es malo y cruel y tienes que alejarte de ellos, te empiezan a aislar. Y cuando te tienen aislada, ahí es donde pueden ejecutar la violencia. Yo, por ejemplo, estaba viviendo un momento muy delicado en mi casa porque además yo me identificaba como una persona trans. Actualmente sigo siendo trans, soy agénero y asexual. Lo que pasa es que en el momento yo no tenía estos conceptos. Entonces yo dije, si no soy heterosexual y no soy mujer, pues soy hombre trans y soy homosexual. Listo. Y no, no era tan fácil. El caso es que en mi casa yo estaba teniendo conflicto por esta situación justamente. Y la pastora de jóvenes me dice que si yo voy al encuentro, ella me va a pagar la terapia hormonal, la mastectomía y me va a adoptar en su casa. Así que yo, Ok. no porque yo quisiera incluso, sino porque a mí me dijeron que si yo iba a recibir apoyo y salud integral. Y yo fui a cambio de eso. Claramente yo nada de eso se lo dije a mis papás porque mi plan era fugarme. Así que aprovecharon que estaba en una situación vulnerable, me dijeron, yo sí te voy a amar, bombardeo de amor, me aislaron, no le digas a nadie. Y en el encuentro, después de hacerte todo esto, te dicen que no le puedes decir a nadie porque vas a arruinar el encuentro de alguien más con Jesús. Así que se garantizan que las víctimas no hablen. Y así durante años. La primera vez que yo lo conté a una amiga casi se muere. Y yo, como no es normal. Es increíble esto. ¿Y esto sucedió en qué provincia? En Alajuela, en San Ramón. Bueno, la verdad es que es sorprendente pensar que, y como este lugar deben haber más en Costa Rica. Muchos. Muchísimos porque además ese tipo de iglesias están interconectadas y todo el mundo se conoce y
el profeta de fulano es amigo de sutano y el pastor tal es pastor de tus pastores, entonces uno está como en este ambiente en que todos conocen a todos y dentro de la iglesia te monitorean. Entonces, si yo veía a mi hermanita fulana pecar, yo tenía que decirle a los pastores que fulanita estaba pecando. Y de esta manera ellos se garantizan que todo quede dentro y hasta que te sales no te das cuenta de qué es lo que está viviendo dentro. Y salir es muy difícil porque tu identidad, tu familia, tus amigos, todo está en la iglesia. Y como está todo en la iglesia, bueno, en mi caso fue una iglesia, pero como te digo, puede ser cualquier otra forma de grupo coercitivo, eh, una no tiene a dónde correr. Una no tiene familia, ni amigos, ni soporte, ni pareja, ni dinero, ni estudios. A las mujeres les pedían camufladamente que no estudiaran a nivel universitario, que primero se casaran, que sentaran una familia. Yo recuerdo que yo cumplí 18 en marzo y ya para junio me estaban diciendo que por qué no me casaba con el hermanito tal que tenía 26 años. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa iglesia? O en Estuve casi eso, 5 años. Yo entré desde 5 años. en abril del 2018 y me echaron, porque a mí me echaron como en 2021, tal vez, 21, 22, no me acuerdo bien. Me acuerdo que fue para un noviembre. Y cuando empezaron las torturas, de esa manera, ¿no pensaste en poder huir o cómo irte? Es que esto pasó, si yo entré en la iglesia en abril, pasó en junio. Cuando yo llegué a la iglesia, la gente se cambiaba de lugares para no sentarse a la par mía. Porque yo era la lesbiana. Ok, definitivamente. Y cuando logras salir de allí, ¿qué es lo primero que haces? ¿Buscas a tus padres? ¿Buscas ayuda? ¿Qué haces? Caí en cama, tuve una crisis disautonómica, bueno, tuve una crisis existencial, me empecé a trabajar, dejé la universidad, entré en un periodo de depresión y aguanté en ese trabajo como 4 meses porque empecé a tener crisis disautonómicas, empecé a desmayarme y a convulsionar diario. Eh, Empecé con estudios de neurología, a esperar las citas de cardiología, etcétera, etcétera. De ahí salieron otro montón de diagnósticos que van saliendo por todo lado. Al final no se sabe si soy disautónoma, tuve una crisis, no entienden bien qué fue lo que le pasó a mi cuerpo porque mi cuerpo colapsó. Cuando yo caí en cama, ya para junio no podía caminar, ni vestirme, ni comer sola. Ahí fue cuando yo me fui a vivir de la casa de mis papás donde mi tía y volví donde mis papás, porque yo todo ese tiempo viví con mis papás, pero ellos no supieron nada hasta que yo salí. Porque es la idea, la iglesia te dice que todo debe ser perfecto para que puedas captar a tu familia, o sea, meterlos a la iglesia, así que yo no podía decirles nada de lo que me dolía, tenía que decirles solo lo que me hacía feliz. Y cuando yo vuelvo fue que le dije a mi mamá por encimita, porque nunca le conté, mi mamá ya falleció, nunca le contaba detalles de fue lo que viví, pero ella fue la que me auxilió y ella me cuidó y me bañó y me alimentó todos los meses que yo pasé, perdón, todos los meses que yo pasé, Tranquila. es que te juro que yo era un cascarón, yo no sabía nada de cultura popular, no podía hablar con mis compañeros de series o de películas o de música, le tenía miedo a todo porque todo era pecado, odiaba mi cuerpo, odiaba estar en público, odiaba trabajar, odiaba el destino que tenía mi vida porque era el irse al mundo, porque además yo no quería, a mí me sacaron del grupo por defender los derechos humanos de personas queer, pero yo nunca quise irme de la iglesia, a mí me echaron. No me echaron, me dieron la ley del hielo como castigo, yo me fui, pero pues, me echaron. Y el caso es que yo esos meses sobreviví, me medicaron para todo lo de otra vez, primero por la epilepsia, después para la migraña, pasé por medicaciones, subí y bajé de peso, mi peso más bajo fueron como 65 kilos, mi alto fue como de 87, 90, eh, y mi cuerpo colapsó, meses, hasta que poco a poco, un día creo que empezó a sanar solito, y nada, sigo viviendo con muchas de las cosas, el dolor nunca se fue, eh, el estrés no se ha ido, las pesadillas, los gritos y los terrores nocturnos, pero ahora tengo amigos y ya vi las películas de Avengers y ya conozco a Lady Gaga y a Chappell Roan, entonces ya tengo temas de conversación con gente de mi edad y ya pude ver memes y jugar videojuegos. Entonces,
logré tener una pareja. Actualmente mi novio es el que ha estado conmigo cuando el mundo se me cae, pero los primeros meses después de irme de la iglesia fue darme cuenta que el mundo era infinitamente grande y yo no era nadie más que cristiana, porque eso es lo que hacen, te roban la identidad para que cuando salgas tengas miedo. Así que sí. Sí. Y curiosamente estuviste allí, pero no querías irte. Entonces, pensabas que lo que te hacían estaba bien. Una piensa genuinamente que eso es normal, que así debe ser, que ese es el diseño de Dios. Y que si usted siente que eso no está bien es porque tiene un espíritu inmundo. Entonces, si yo sentía en algún momento que eso no podía estar bien, que era incorrecto, que le gritaran a la gente, que le hicieran vomitar, que le hicieran caer hacia atrás, esto tenía que ser el Espíritu Santo, porque es la obra de Dios. Y la obra de Dios a veces implica sacrificio. Y todo este dolor yo lo naturalicé. Porque lo primero, lo feo fue el encuentro, pero fuera de ahí, cuando te están torturando son infinitamente crueles, pero te dicen que no es contigo, es con el diablo, y que lo que están haciendo es sacar los espíritus inmundos. Y cuando gritas y pateas y vomitas y te desmayas, esos son espíritus inmundos manifestándose. Entonces, no te lo tomas personal, porque vos dices, claro, es el diablo, no es conmigo, a mí me aman. Entonces, después de que me liberaron, entre muchas comillas, me pegaron contra el suelo, me jalaron del pelo, me agarraron del cuello, me insultaron, en grupo, logro despertarme del desmayo, me levanto y lo primero que pasa es que una pastora me abraza. Y es una disonancia cognitiva absurda, porque no entiendes cómo te dicen te amo, te abrazan, te dan de comer, te dan regalos, luego te gritan, te exorcizan, y luego otra vez te abrazan y te dan de comer. Y es ese, te doy, te quito, te doy, te quito. Mientras te portas bien, te voy a abrazar. Si te portas mal, te voy a liberar. Y una que Sí, hace eso. psicológicamente, una ambigüedad completa. Y lo que hacen es disasociarte porque no sabes si estoy bien, si estoy mal, si es correcto. Y esa es la coerción. Y por eso es que a las víctimas sí es tan complejo explicar el por qué yo volvía cada domingo si yo bebía y veía eso. Y es porque te coercionan. A una le hacen coco wash, a una queda atolondrada y te vuelves así. Palabras comunes, sí. Uno va como burro al matadero, es que es increíble. Porque yo veo para atrás y yo digo, ¿qué me pasó? Esa no soy yo, no es la de que toda la vida fue brava, fue contestona, fue rebelde. Yo en este momento soy de las que si ve acoso callejero se mete, ¿me entiende? Se mete y grita y patea y si se tiene que agarrar, se agarra, pero una mujer no la acosa en mi presencia. Ese ha sido toda la vida. Yo soy la chiquita que en el kinder se paraba en las mesas para decir que todos tenemos derecho a ir al recreo y me llevaba a los que estaban encerrados y que no podían ir al recreo porque se portaron mal. Esa fui yo. No, es que supieron manejarte psicológicamente y a las personas que siguen esos problemas para poder hacer contigo y justificar en realidad su violencia y tortura a lo que te estaban haciendo, para justificar algo que no merecías pasar, que no tenía que pasar, y te lo justificaban psicológicamente de una manera donde te hacían creer una mentira, Exactamente. para que ni siquiera pudieras pedir ayuda a alguien más o escapar o huir, porque te hacían sentir que realmente tenía que ser así, cuando se sabía que no era correcto, pero estabas tan joven, tan vulnerable, tan necesitada de cariño, que lo aceptabas. Claro, esto no es tu culpa, ni culpa de las personas que lo pueden estar viviendo en este momento, pero psicológicamente jugaron con sus mentes. Sí. Y es una de las cosas que yo trato de explicarle a las personas cuando damos los talleres de coerción. Toda persona es vulnerable a una secta. Toda. Vos, Mónica, yo, Dey, que he sobrevivido y que he salido, puedo volver a caer en cualquier momento, porque solo se necesita un momento de pánico, de estrés, para seducirte y decirte que quédate y te quedas y no te das cuenta que estás hasta que sales. Es horroroso. Y por eso es importante que haya legislación que impida que coercionen. No necesitamos que podamos denunciar una vez que pase, necesitamos que se organicen para que cuando pase el Estado sea quien lo vigile, que hayan organismos, instituciones y profesionales vigilando, monitoreando, encuestando y restaurando en las situaciones en que sucede.
que no solo busquemos estos grupos coercitivos para poder desmantelarlos, sino que sepamos qué hacer con las personas sobrevivientes que tenían toda su identidad puesta en este grupo, pero no quieren ver. Exactamente, crear grupos de ayuda contra ese tipo de violencias, porque vos mencionas tus problemas de salud. Obviamente el cuerpo ya no podía más, el cerebro, el subconsciente y el cuerpo enferma. Ahora, ¿cómo logras encontrar a los demás sobrevivientes para hacer este documental? Preguntando, toqué puertas y pregunté y hablé con gente. Creo que lo principal para encontrar sobrevivientes en mi caso ha sido hablar del tema, porque yo en la universidad estaba hablando con un grupo de amigas que nos sentamos juntas a almorzar. Y yo conté como, ay, es que coerciones fase 1, 2, 3, 4. Y una compañera hizo así me dijo, mae, yo estuve en una secta. Y yo, ¿y qué opinamos? Dice, qué mierda. Y yo, sí, amén. Entonces, ya después haciendo la investigación le dije, fulanita, ¿querés dar tu testimonio? ¿Querés como contar lo que viviste? Hacemos unas preguntas guías. Y ya en las preguntas guías se suma otra compañera del cole que también lo vivió. Personas que saben que han sido víctimas de tortura, por lo general son personas que o se cambiaron de religión y ahí se los hicieron ver, o que en el extranjero lo vieron, o profesionales que dentro de la carrera se dieron cuenta. Y fuera de ahí, el boca en boca lo empíricos, que son personas que no han querido participar públicamente, que es más un sentarnos, hablar y llorar y tomar café un rato, que es un no tengo con quién hablar. Entonces, yo claramente me he sentado con estas personas las veces que ha hecho falta escucharles, porque lo que una ocupa no es que le digan cosas, es que la escuchen. Y es muy complejo hablar con personas de 17 años explicándome que desde que nacieron lo único que conocen es un grupo positivo y que irse implica perder a su familia entera y no tener una red de apoyo y no tener un Estado que en este momento esté financiando becas, esté dando acceso a educación superior, esté con suficiente hospedaje para recibir a las personas que necesitan residencia. Entonces es un mae trabajo o me quedo en el grupo, pero ya no puedo estar en el grupo. En cualquier momento me expulsan. Y para una persona ser expulsada del grupo es perderlo todo. Perder la seguridad, perder la seguridad económica, la física, la integridad, la salud mental, toda la gente que conoce. Así que ha sido hablar un poquito y escuchar muchísimo. Sí, claro que sí. Y es sorprendente por la edad tan joven de ustedes. Uno pensaría que en este momento, donde hay más leyes, más derechos, no deberían verse, pero ustedes son relativamente muy jóvenes para estar bien en la situación. Ahora, bueno, lamento mucho lo de tu mamá, que dices que ya no está acá, y tu papá, ¿qué postura ha tomado después de todo esto? Mi papá ha estado presente, él es una persona muy neutral, casi no se involucra en mi activismo, pero no me lo impide, digamos, él me va a llevar a la premier y nos va a esperar a que salgamos. Eh, y tiene que ver más que nada con sus posicionamientos políticos y también con lo que implica para él tener que reconocer que su hija vivió tortura en sus narices. Y no es una persona muy comunicativa, entonces no sabría decirte como, él opina esto y esto, porque sacarle papi en las palabras a cucharadas, pero ha estado presente y ha estado apoyando y financiando y activamente, bueno, financiando, dándome los pases, y pues, activamente escuchando y tratando de acuerpar, porque mi hermana también en los últimos años formó parte del grupo. Entonces, para los dos salir fue difícil, fue pesado, pero yo no puedo hablar ni pensar en lo que ella vivió porque es algo que le corresponde a ella y forma parte de su privacidad y ella sabrá si en algún momento lo comunica o no lo comunica. ¿Tu hermana también vivió estas torturas de conversión igual en la misma iglesia? No, ella, no sé si vivió tortura porque yo creo que ella salió del closet hasta este año, pero sí estuvo formando parte de la iglesia, un año o dos De quizá, la misma iglesia. y de la misma porque yo la capté. Es lo que te digo, esto es como un pulpo que va extendiendo los tentáculos y la persona que se convirtió en víctima en un tiempito se va a convertir en victimaria. Y eso es parte de por qué las víctimas no denuncian, porque claro, si yo logro legalizar de forma retroactiva las torturas de conversión, a mí también me pueden juzgar. Las personas de mi célula me pueden enjuiciar y tienen todo el derecho a hacerlo. Si yo tengo que pasar cana, lo paso. Y es el saber que va para ellos, pero va para mí también, porque yo fui parte de esa red muchísimos años. Y esas son las cosas de las que yo soy consciente y que me acuerdo. Sepa, Diosito, cuántas cosas yo no recuerdo o no fui de forma explícita cómplice, pero fui porque financié, fui porque estuve presente, fui porque omití.
Y es que yo viví tortura de conversión, pero vi víctimas de relaciones impropias, vi a personas financiando con narcotráfico, vi financiamiento del narcotráfico, vi crimen organizado, pero es que no es mi área, así que yo no me meto en lo que no me llaman porque yo no voy a hablar por víctimas que no soy yo. Pero lo vi, ¿qué pasó? O sea, en mi naricita, en mis ojitos, con mis amigas, mi gente querida, lo vivieron. Y vivieron violencia sexual, y vivieron hostigamiento, y vivieron expulsión, y vivieron formas de tortura distintas a las mías. Hubieron personas que tuvieron que pedir disculpas públicas, personas a las que las quemaron, que son cosas que yo nunca viví, básicamente porque si que yo iba a pedir perdón por nada públicamente, no me estaba haciendo nada malo. No, correcto, tú no hiciste nada malo, tú fuiste una víctima en ese sistema que lo único que estaba buscando era torturarte y meterte una idea que no era correcta. Me impactan dos cosas. Uno, dices que tu hermana estuvo con ellos hace un año, entonces no lograste hablar con ella para lograr prevenirla, no has podido tener esa comunicación con ella. Ella estuvo conmigo el último año. Cuando yo me fui, ella se fue. Básicamente porque una de las formas de aislamiento de la congregación era que si vos vivías una disciplina, que en mi caso fue quitarme la cédula, el resto de tu familia también estaba indirectamente dentro de la ley del hielo. Entonces, si no te portabas bien, te aplicaban la ley del hielo y solo te hablaban para ministrar. Y eras el boca en boca, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermana por rebote, que además era miembro de mi célula, quedó como en este aislamiento. Y toda la gente que era nuestra amiga del alma dejó de saludarnos, dejó de tratarnos bonito. Y esto es una forma de castigarte para que te arrepientas, entres en proceso disciplinario y entonces te reintegres haciendo lo que ellos quieren. Actualmente, ¿dónde está tu hermana? Nosotros vivimos juntos junto con mi papá y ambas estamos fuera de cualquier grupo religioso. Ok, ella ya no está en ese grupo. No, 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 nos fuimos juntitas, por Ok, dicha. ok, perfecto. Y bueno, este documental se va a dar este martes. Sí. ¿Qué vamos a esperar de este documental? ¿Son los testimonios de ustedes y esta lucha? Este documental lo que busca es visibilizar el hecho de que sucede en Costa Rica y generar un impulsito para que las personas sobrevivientes puedan dar su voz. Tristemente, de las personas entrevistadas y el filtro que se pasó como para ver qué testimonios y cuáles no, se decidió que solo el mío se iba a contar, básicamente porque soy la única como que tiene testimonios explícitos y que está dispuesta, porque además de toda la compilación de la evidencia, mis cuadernos de apuntes, mi Biblia, mis cosas, mis certificados de los encuentros, las entradas y demás, para poder corroborar la historia, que es importante, ¿verdad? Tener como la evidencia de que lo que estamos diciendo no es un cuento. Entonces, todas esas cosas fueron compiladas y lo que se cuenta es mi historia y el objetivo de contar mi historia públicamente y decirlo explícito y narrar qué fue lo que pasó, es que gente que haya vivido cosas similares pueda ir. Y la segunda etapa es ahora sí hacer grupos en que desde el activismo, la cultura y el acompañamiento creemos conocimiento sobre lo que es la violencia espiritual en Costa Rica. Entonces, el próximo año los vamos a reunir en jornadas de sobreviviente, en dos grupos de 3 meses, en que vamos a hacer arte, vamos a hacer journaling, vamos a hacer trabajar con telas o trabajar con bordados, hacer diseños, para poder hacer también museos nómadas y una compilación en una antología. Este es nuestro proyecto 2026. Entonces, 2025 vamos a enseñarle a la gente qué sucede, hacer bulla. 2026, hacer silencio y escuchar qué es lo que la gente ha vivido y cómo podemos acompañarles. Para 2027, ingeniárnosla. No, realmente te felicito, tu historia. Gracias por compartirme un poquito y bueno, ese documental pues los invitamos a que lo vayan a ver porque es realmente impactante. Hoy por hoy estás en alguna ayuda psicológica para seguir trabajando con todos esos traumas. Estoy actualmente ya terminando mi proceso terapéutico con mi psicóloga. La veo ya cada 3 meses como para ver cómo estoy, organizar ideas y seguir adelante. Hay cosas que nunca se van a ir, pero que siguen siendo mi motor porque al final quienes me quieran cuerda y me quieren sana quieren que olvide lo que sucedió y yo no les voy a dar ese lujo. Mi rabia me acompaña y me cuida y esa rabia es la que no quiero dejar de sentir porque es necesario estar bravas para defendernos. El perro pela los dientes para decir que no lo toquen, me parece que es vital que las personas cuidemos los dientes y nos posicionemos con furia ante estas situaciones porque no hay otra cosa que sentir más que furia. Así que siento mucha furia, pero ya no la siento contra mí. Y eso es lo que me parece primordial, porque ya entendí de qué era la culpa y no era mía.
Correcto, correcto. Y bueno, eso se lo debe al trabajo psicológico para poder sobrellevar toda esa violencia que llevaste, esas torturas que llevaste. Y bueno, ojalá tu hermana pues también esté igual en su proceso de ayuda psicológica y salir adelante. Tu papá, porque me imagino que emocionalmente enterarse de lo que vos viviste no tuvo que haber sido nada agradable. Uno como papá siempre busca cómo proteger, cómo cuidar y darse cuenta de lo que estabas viviendo sin que pudieras pedir ayuda, tuvo que haber sido para él un impacto muy grande. Totalmente. En especial porque afecta muchas esferas de la vida, porque cuando eres víctima de un grupo, eres más vulnerable a otras formas de violencia estructural y social que abordo un poquito más en el documental, como puede ser la violencia sexual, el tráfico de personas, la violencia intrafamiliar, y es complejo porque lo que te pasa dentro de la iglesia es uno de los muchos factores que empiezan a pasar por fuera, y como digo, en mi caso fue una iglesia, no es que todas las iglesias son grupos coercitivos, ni todos los grupos coercitivos son iglesias, y por eso es que estar volando Exactamente. ciegamente. Y lograr hacerse viral este tipo de temas, porque como vos me imagino que hay muchas otras personas o que lo pueden estar pasando o que lo pueden estar pasando o que lo están viviendo y sencillamente no dicen nada. Por lo mismo que estás explicándonos, por el miedo, porque les enseñan de que es así, de que tienen que permitirlo. Y bueno, en muchos casos también sus familias pues lo permiten. Hacer viral este tipo de comentario, pues es la parte de ayudar y cortar con un impacto psicológico con lo que son las torturas de conversión. Yo te felicito y te agradezco que nos permitieras conocer un poquito de tu historia. Sos bastante valiente, literalmente te felicito por ese conocimiento, por tu lucha, que ojalá no te rindas, que no quede acá, que sigas adelante. Ahora yo quisiera que tú me dijeras, ¿qué le dirías si en este momento con este video, cuando la persona lo logre ver, alguien está pasando por esto y está guardando silencio o pasó y no sabe cómo decirlo, cómo pedir ayuda, lo guarda, ¿qué palabra le dirías? Qué difícil. Creo que le diría que entiendo que lo que a una muchas veces la detiene de irse y de poner un límite es que nos cuesta imaginar una vida más allá de lo que estamos viviendo en el grupo coercitivo. Nos da miedo estar yéndonos al mundial o estar pecando o estar traicionando el amor de las personas que tenemos delante. Así que le resumiría las tres verdades que me sostuvieron a mí cuando yo estaba en ese proceso. Quien te ama no te daña, quien te ama te quiere libre y quien primero debe amarte sos vos misma. Y esto es porque si no procuro cuidarme yo y vivir amando al prójimo, en este caso que yo era cristiana, amar al prójimo como a mí misma, y no estoy amando a mí misma como quiero amar al Padre, quiero amar al Hijo, sino estoy cuidando de mí para que cuando yo recibo el amor, saber que es un amor que viene de la seguridad, que no odia mi libertad ni me odia a mí, no me voy a priorizar y salir de los espacios horribles. Y le puedo asegurar que sí se pone mejor, la vida sí toma sentido, no es fácil y se necesita una red, pero a diferencia de cuando yo salía y más gente y habíamos más personas hablando y han habido obras de teatro y han habido, ahorita está el documental y habemos personas que estamos dispuestas a escuchar y a apapachar y que tienen las casas de las puertas de sus casas abiertas para recibir si lo necesitan, gente que necesite donde dormir, donde comer y que le creemos, independientemente de si se siente o no se siente culpable de lo que pasó, le creemos y esperamos el proceso que tenga que pasar, lento o rápido, décadas o días, que pase lo que tenga que pasar, pero que sepa que no está sola. Qué bonitas palabras, principalmente que no está sola y que se le cree y se le entiende lo que está viviendo, lo que vivió, porque tal vez si no ha buscado ayuda, va a seguir pensando que estaba bien, va a seguir pensando que es su culpa cuando en realidad no lo es. Literalmente no lo es. Y ojalá alguien de lo que esté escuchando esta entrevista y es psicólogo, psicóloga o abogado, abogada, y quiera unirse a ustedes para formar un lugar seguro, una zona segura donde puedan recibir terapia, porque económicamente pues no todos están con la facilidad de poder pagar un psicólogo para sus terapias o que les puedan ayudar con todos los derechos para poder llevar este caso y crear
una zona segura, una institución donde puedan ir y pedir ayuda. Totalmente, totalmente. Se necesitan profesionales, personas de derecho, personas de psicología, sociología, comunicación, trabajo social, antropología. Todo el mundo puede aportar algo en este proyecto, desde Soñemos o desde la trinchera que gusten, pero trabajemos juntos para crear un mundo más seguro. ¿Qué es lo que queremos? Y en Soñemos siempre decimos, soñamos con un mundo en que no tengamos miedo de existir. Esa es nuestra meta. Así es. Dave, muchas gracias, la verdad, por compartirnos esta historia tan bonita. Y bueno, los invitamos a que vayan a ver este documental este martes por medio de CS Cinemas. CN Cinemas, a las Sí, 7:30, ok, si tienen entrada, nos pueden escribir o pueden seguir las redes de Soñemos con Crecer para ver dónde lo vamos a estar publicando por pedazos, entero o dónde va a estar. perfecto. Hay que hacerlo visible de verdad este documental, que llegue a muchas personas y principalmente a personas que pudieron haber estado pasando esa situación y que necesitan esa ayuda emocional, ese apoyo para sobrellevar y poder dejar toda esta violencia atrás. Muchas gracias, Day, de verdad, por compartir nuestra historia y eres una chica muy valiente. No te rindas. Muchas gracias, Mónica, a ustedes por el espacio. Muchas gracias.